El santo del día, San Luis, rey de Francia. Fue hijo de Luis VIII y de Blanca de Castilla. Más grande llevó el título de Luis IX de Francia y nació el 25 de abril de 1215 en el castillo de Poissy. La autora de sus días no desperdició la oportunidad para hacer de él un gran cristiano y santo rey. Para reglamentar todas sus acciones, le inculcó a mañana y tarde la aversión del pecado y la preocupación constante de la salud eterna del alma, repitiéndole con frecuencia: «Hijo mío, me gustaría mejor verte muerto que caído en el pecado mortal». Con su advenimiento al trono en 1226, no tenía sino 11 años de edad, reinando bajo la sabia tutela de su madre. A los 19 años, Luis era el príncipe más cumplido. Su madre lo hizo matrimoniarse el 27 de mayo de 1234 con Margarita de Provenza, princesa también distinguida por sus virtudes, lo mismo que por su belleza. Llegado a la mayor edad, en 1236, Luis mostró una habilidad y una sabiduría asombrosas en la conducta de los negocios públicos. Es fácil entender la vida que llevaría aquel santo joven ante los ejemplos de una tan buena y tan delicada madre, tanto más si consideramos la época difícil en que a ambos les tocaba vivir, en medio de una nobleza y de unas cortes que venían a convertirse, no pocas veces, en hervideros de los más desenfrenados, rebosantes de turbulencias y de tropelías. En lo humano, el reinado de San Luis se tiene como uno de los más ejemplares y completos de la historia. Su obra favorita, Las Cruzadas, son una muestra de su ideal de caballero cristiano, llevado hasta las últimas consecuencias del sacrificio y de la abnegación. Por otra parte, tanto es la política interior como la exterior, San Luis ajustó su conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho, de aquí que todas sus actividades obedecieran solamente a esta idea, el hacer el bien buscando en todo la felicidad de sus súbditos. Desde el principio de su reinado, San Luis lucha para que haya paz entre todos, pueblos y nobleza. Todos los días administra justicia personalmente, atendiendo las quejas de los oprimidos y desamparados. Desde 1247, comisiones especiales fueron encargadas de recorrer el país con objeto de enterarse de las más pequeñas diferencias. Como resultado de tales informaciones, fueron las grandes ordenanzas de 1254 que establecieron un compendio de obligaciones para todos los súbditos del reino. El reflejo de estas ideas, tanto en Francia como en los países vecinos, dio a San Luis fama de bueno y justiciero, y a él recurrían a veces en demanda de ayuda y de consejo. Con sus nobles se muestra decidido para arrancar de una vez la perturbación que sembraban por los pueblos y ciudades. En 1240 estalló la última rebelión feudal en cuenta de Hugo de Lusignan y de Raimundo de Tolosa, a los que se sumó el rey Enrique III de Inglaterra. San Luis combate contra ellos y derrota a los ingleses en Saintes en julio de 1242. Cuando llegó la hora de dictar condiciones de paz, el vencedor desplegó su caridad y misericordia. Hugo de Lusignan y Raimundo de Tolosa fueron perdonados, dejándoles en sus privilegios y posesiones. Si esto hizo con los suyos, aún extremó más su generosidad con los ingleses. El Tratado de París de 1259 entregó a Enrique III nuevos feudos a fin de que en adelante el agradecimiento garantizara mejor la paz entre los dos estados. Padre de su pueblo y sembrador de paz y de justicia serán los títulos que más le hacen brillar en la corona humana de San Luis Rey. Exquisito en su trato, este lo extiende sobre todo en sus relaciones con el Papa y con la Iglesia. Cuando por Europa arreciaba la lucha entre el emperador Federico II y el Papa por causa de las investiduras y regalías, San Luis asume el papel de mediador, defendiendo en las situaciones más difíciles a la Iglesia. En su reino apoya siempre sus intereses, aunque a veces ha de intervenir contra los abusos a que se entregaban algunos clérigos, coordinando de este modo los derechos que como rey tenía sobre su pueblo con los deberes de fiel cristiano,
devoto de la silla de San Pedro y de la jerarquía. Para hacer más eficaz el progreso de la religión en sus estados, se dedica a proteger las iglesias y los sacerdotes. Lucha denodadamente contra los blasfemos y pérjuros, y hace porque desaparezca la herejía entre los fieles, para lo que implanta la Inquisición romana, favoreciéndola con sus leyes y decisiones. San Luis se distinguió por espíritu de penitencia y oración. No se dejó engreír por su poder. Se preocupó por la paz entre las naciones y fue un rey energético que supo defender a la Iglesia y buscar la justicia. Era considerado especialmente con los pobres. Perteneció a la Orden Tercera Franciscana. Fundó muchos monasterios y construyó la famosa Sainte-Chapelle en París, cerca de la catedral, para albergar una gran colección de reliquias. Supo guiar a sus ejércitos para defender a Francia. Venció al rey Enrique III de Inglaterra en Taillebourg en 1242. Dirigió 2 cruzadas con el propósito de arrestar la invasión de los musulmanes y liberar el sepulcro de Cristo. En la primera cayó prisionero en Egipto y durante la segunda murió de disentería cerca de Cartagena, en 1270. Tenía 55 años. De estos, reinó por 44. Fue canonizado en 1297. San Luis, rey de Francia, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.